sobre la cual esperamos que ustedes puedan informar, es sumamente compleja, es sumamente grave. Nos acompañan en la mesa en esta conferencia sobre precisamente el Día Internacional de Apoyo y Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, la Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Rocío Silva Santisteban, el doctor Carlos Gibaja del Centro de Atención Psicosocial, miembro de la Coordinadora también, Guillermo Yacosa, periodista conocido por todos ustedes, Jaime Urrutia también igualmente nos acompaña, y luego tenemos la suerte de contar con la presencia, y digo la suerte de contar con la presencia porque no es muy fácil que las personas puedan transmitir su experiencia amarga, de Jeffrey Peña, quien ha sido víctima de tortura, de una tortura espantosa, el señor Marco Antonio Falla, padre del joven José Falla, muerto como consecuencia de torturas, y Luis Alberto Rojas, que también fue víctima de la tortura por parte de pequeños policías, cuyos casos se encuentran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la señora Lidia Portal, trabajadora sexual, también víctima de abuso policial y de torturas que se encuentran en este momento en investigación. Todos ellos tienen procesos en curso, todos ellos han sido víctimas y están llevando sus procesos para encontrar justicia. Sobre eso vamos a tratar ahora en esta mañana. Yo le voy a hacer rápidamente la palabra a Carlos Gibaja para que nos haga una presentación general del porqué de la convocatoria y luego iremos con cada uno de los que nos acompañan en la mesa. Buenos días a todos y a todas. Como representante del Grupo de Trabajo contra la Tortura de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, les damos la bienvenida. Para nosotros el 26 de junio es una fecha muy importante porque es el Día Internacional de la Solidaridad con las Víctimas de la Tortura a nivel global, lo que nos da pie a poder revisar cómo es que el proceso de prevención, de detención de este flagelo va en nuestro país. Lamentablemente, año a año nos encontramos con la frustrante situación de que las cosas no mejoran. Por ejemplo, si bien la tortura en nuestro país está implementada en el Código Penal, las sanciones son sanciones que van de 5 a 10 años en caso de tortura. En caso de tortura agravada o de muerte, por ejemplo, la pena puede ser hasta de 20 años. O sea, en términos de una legislación tenemos los instrumentos para hacerlo. Sin embargo, el problema de la tortura continúa. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, entre el año 98 y 2010, recibió 640 quejas de tortura. La tortura en nuestro país usualmente se ejerce en las comisarías, en los cuarteles, en los penales, por Policía Nacional, Fuerzas Armadas, funcionarios del INPE. Y realmente, a pesar de que la Defensoría hace un buen trabajo recibiendo algunas quejas, por ejemplo, en el 2011 se recibieron 62 quejas, tenemos otro registro que nos parece que es un registro inclusive un poco más amplio, que es el registro de alegaciones de tortura generado por el Instituto de Medicina Legal en el Ministerio Público. Ellos han encontrado que, por ejemplo, en el 2009 se registraron 339 casos de posibles torturas y en el año 2010 otros 144. Nos queda muy claro que estos números, digamos, son números oficiales de instituciones públicas como la Defensoría o como el Instituto de Medicina Legal, pero sabemos que tenemos un número significativo de casos no reportados por temor a las represalias o por ninguna confianza con relación al sistema judicial. La tortura es un flagelo enorme para los ciudadanos y en ese sentido es importante generar mecanismos de prevención para que no ocurran hechos tan violentos como puede ser el ejercicio del poder y de la violencia por parte del Estado contra sus ciudadanos. Y la búsqueda es de generar un ecosistema de prevención de este delito, porque rehabilitar a una persona que ha sido torturada
o a los familiares de las personas que han sido torturadas, toman mucho esfuerzo, toman mucho tiempo, y es muchas veces secuelas que no se curan y terminan de dejar de ser una herida abierta todo el tiempo. Entonces, lo principal es generar mecanismos de protección para que no ocurran, de protección a los ciudadanos, y de prevención para que no ocurra este delito. El Perú es bastante presto para firmar convenios, pero no es tan bueno para implementarlos. En noviembre del año pasado ha habido una sesión en el Comité contra la Tortura, en donde se hace una evaluación luego de 6 años más o menos, de cómo han ido los procesos de cambio para generar este ecosistema legal, cultural, preventivo de la tortura. Y realmente los avances han sido muy limitados, pero en general uno de las cosas principales que se busca en estos momentos es generar un mecanismo nacional de prevención que ha sido ya firmado por el Estado peruano en el 2006 y que tenemos varios años de retraso para implementar este mecanismo nacional, que implica generar una institución dentro de la institucionalidad de nuestro país para que sirva de contraparte al mecanismo nacional, que es un organismo internacional que está en Naciones Unidas, pero que tiene su contraparte en el Perú. Nosotros, desde el Grupo de Trabajo contra la Tortura y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hemos propuesto que esa institución sea adoptada por la Defensoría del Pueblo, que viene desde prácticamente su fundación realizando tareas parecidas al mecanismo nacional, pero con las limitaciones de no contar un presupuesto especial para eso. En estos 7 años, porque ya estamos en el 2013, desde que el Perú firmó este mecanismo, no se ha avanzado por problemas básicamente en estos momentos aparentemente presupuestales, lo cual es realmente, por decir una palabra, ridículo, porque se calcula que no costaría más de $300.000, $400.000 generar un mecanismo tan importante al cual el Perú se ha comprometido. Entonces, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, yo no quería hablarles de los temas legales hoy día. Quería hablar de la perversión que implica la tortura. Es decir, que el Estado peruano permita que ciertos efectivos de la Policía Nacional, del Ejército, de la Marina o de otras instituciones utilicen el cuerpo de los seres humanos para en ese cuerpo imponer su poder perverso de goce, de satisfacción ante la destrucción del cuerpo del otro, es algo enfermo. Y eso, lamentablemente, no ha sido suspendido. Generalmente cuando se piensa en tortura, entonces se tiene la imagen de Amnistía Internacional, de campos de concentración donde las personas son torturadas, de situaciones, bueno, como la de Rosario, Argentina, donde es Guillermo, o la situación por la que ha pasado Jaime Urrutia, personas que pueden ser detenidas, llevadas a uno de estos establecimientos, golpeados, para que sus cuerpos sean cuerpos parlantes, para que hablen, para que digan algo. Y esa situación perversa no solamente se ha dado en esos espacios, sino que aún se sigue dando en las comisarías, acá a la vuelta de San Borja, donde personas que llegan por lado de motivos o secuestradas de sus casas, como el caso de Leila, o como el caso de Luis Alberto también, tomados de la calle y son llevados a un espacio donde se supone que debe haber protección de la ciudadanía, y ahí son vejados y sobre sus cuerpos se deja esta huella del poder asquerosa. Yo quiero hablar sobre eso, o sea, no sobre
el tema de los convenios internacionales, los mecanismos de prevención, de toda la burocracia internacional, que siempre es importantísima porque plantea los marcos legales, pero lo más importante es que los ciudadanos entendamos que la tortura es solo una forma más de insistir en la dominación de la peor manera, en la dominación del cuerpo, en la dominación de la conciencia, en la dominación del habla. En nuestro país se han dado múltiples tipos de torturas. No solamente se ha torturado a personas con picana eléctrica, lo que implica que hay todo un sistema, ¿no? O sea, tienes que tener un sistema de médicos, un sistema de electricidad, un sistema para, digamos, poner en esa situación a las personas, sino también que en el caso del joven Gerson Falla fue golpeado y fue grabado por los mismos policías de cómo le dieron esos golpes que finalmente lo mataron. Entonces, estamos ante una situación por el otro lado en que se asume que la responsabilidad sobre los cuerpos de los peruanos es banal, es el mal banal, es como si no se tuviera conciencia de lo que está haciéndose. Y yo creo que eso es lo que no debemos permitir como peruanos. Eso, por supuesto, tiene un correlato normativo sobre el que obviamente nosotros como instituciones de derechos humanos apuntamos. Lamentablemente hoy en día, cuando tenemos más dinero que nunca en las arcas fiscales, no se quiere poner un presupuesto al mecanismo de protección y no se le quiere dar ese presupuesto a la Defensoría del Pueblo. Supongo que estarán esperando, bueno, hoy día qué va a pasar, quién va a ser el defensor, si va a salir o no. En todo caso, lo que nosotros creemos es que simbólicamente el mejor mecanismo de prevención es la conciencia de los peruanos de lo que está sucediendo. Bueno, yo quisiera en primer lugar darle la palabra a Leila para, bueno, muy rápidamente nos pueden contar su caso y quisiera, por favor, terminar con Guillermo, que le pediría si tuviera una reflexión más global al respecto, ¿no? Entonces, me llamo Leila Portal-Tapia, soy trabajadora sexual, fui extorsionada, torturada, secuestrada en mi departamento en un mes de agosto, hace 2 años, 8 meses. Entraron 3 miembros de la policía, no se identificaron, me estuvieron 2 horas y media insultándome, me golpearon, me hicieron perder conocimiento, me sacaron a rastras de mi departamento, me llevaron hasta la comisaría donde me hicieron desnudarme 2 veces. Una policía mujer se puso un guante en la mano y me hizo ponerme en posición cuello dorsal, cogiendo mis manos hacia el piso, y me comenzó a poner su mano dentro de mi vagina para buscarme si yo tenía alguna cosa, ¿no? Entonces, eso pasamos, no solamente yo, pasamos muchas trabajadoras sexuales, somos torturadas por parte de la policía, por la parte del Serenazgo, cuando no pagamos el cupo, que se tiene que pagar mensualmente, ¿no? Gracias. Luis Alberto. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Alberto Rojas, soy de La Libertad. En el año 2008, el 26 de febrero, fui víctima por 3 efectivos policiales cuando me dirigía a mi domicilio en un pueblito muy cerca de la ciudad de Casagrande. Me intervinieron arbitrariamente para golpearme, luego llevarme hasta la comisaría donde supuestamente me iban a identificar, ¿no? Me golpearon, me desnudaron, abusaron de mí, introduciéndome la vara de ellos por mi ano. Me golpearon toda la noche, pero ahí no quedó todo. O sea, la tortura no tan solo fue por parte de esos efectivos policiales, que ya no quisiera recordar lo que me ha pasado, pero por parte de las mismas autoridades, tanto los fiscales, tanto los jueces. Son personas que para mí no son personas inhumanas, que no se ponen en el lugar de nosotros como víctimas.
Si lo que yo he pasado no le deseo a nadie, es una historia que de repente me va a faltar el tiempo para poder contarlo, pero le doy gracias a Dios y gracias a las personas que he conocido, como son de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Bronces, que son personas que me han apoyado bastante. Y no ven, acá me ven ustedes, junto a ustedes, para iniciar o continuar una lucha, para seguir adelante contra todo este daño que se hace a las personas como somos nosotros. Gracias. Soy padre de Gerson Falla. Como es de conocimiento público, mi hijo fue torturado desde que lo sacaron de una panadería. Al verse que iba a ser asaltado, pide refugio en la panadería, llama a la policía, llega la policía y de frente a agredirlo. Lo agreden en la panadería, en el trayecto y dentro de la comisaría. Luego quisieron hacer una novela sobre la muerte de mi hijo, diciendo que era traficante, drogadicto, ratero, violador, X y Y. Gracias a Dios el tiempo dio la razón y se fueron encontrando las pruebas. Todas las pruebas, los videos, los testigos, las contradicciones de los policías, y después de 2 años ya se sabe la verdad. Mi hijo fue torturado, tanto como inspectoría, fiscalía y el Poder Judicial afirman que fue torturado por 9 policías de la comisaría de San Borja. A la fecha son 792 días que han pasado y sigo buscando justicia. Justicia que está retardada porque los policías van inventando cosa tras cosa. Y lo último que han inventado es que mi hijo murió de cáncer y no de la tortura. Sin presentar ningún documento, sin la firma de ningún oncólogo, sin ningún documento médico. Es así que yo he recorrido todos los hospitales para yo descartar esa posibilidad, donde no lo conocen en un hospital mismo, nunca ha tenido historia clínica. Y cosas así he ido descartando, sobre que murió por cocaína y no saben que murió por mioglobina. Y así sucesivamente los policías tratan de evadir esta muerte. Yo soy Jaime Urrutia y tengo de alguna manera la suerte de haber sobrevivido, como no pudieron hacerlo centenares de personas que fueron detenidas en el cuartel Cabito de Ayacucho. No voy a contar lo que me ha pasado, pero sufrí lo mismo que sufrieron todos los que eran detenidos en aquella época, han pasado ya varias décadas, y que son ahora argumentos para un juicio que se está desarrollando. Cuando la tortura se institucionalizó como un mecanismo para combatir lo que las Fuerzas Armadas tenían en lucha contra Sendero Luminoso en Ayacucho. Pero quizá antes que decir o hablar de lo que a mí me ha pasado, que como digo, para suerte mía, soy sobreviviente, hay cerca de 300 identificados, 200 y pico, en La Hollada, que es el terreno adjunto al cuartel, que fueron quemados, incinerados, luego de ser asesinados. Por eso digo que soy un sobreviviente. Y yo lo que quiero simplemente decir es, o afirmar aquí, es, o reconocer, si quieren ustedes, la valentía de las personas que están ahora aquí en la mesa. Porque yo, ya pasó, hace 30 años que pasó, el juicio sigue y de alguna manera será justicia. Pero las personas que están haciendo su declaratoria y que han sido ahora en el Perú, merecen no solo nuestro respeto, sino nuestra admiración. No es fácil, después de ser torturado, mantener una denuncia. La valentía no es una característica de las personas que son torturadas. Uno sale de la tortura y lo que quiere es olvidar, echar tierra sobre eso y no meterse en más problemas, entre comillas. Sin embargo, aquí tenemos personas que están dispuestas a continuar en su lucha para lograr justicia. Y detrás de ellos hay miles de personas, porque la tortura de alguna manera está institucionalizada
en las instituciones que supuestamente guardan el orden público y la legalidad en el país. No hay comisaría, ni hay cuartel, ni hay dependencia militar donde la tortura no esté presente. Pero eso no es lo grave es que nosotros como ciudadanos la aceptemos como que eso es así. Es como aceptar la corrupción. Que robe pero que haga algo, dice la gente. Tienen que torture pero que no mate. Porque lo que está haciendo no es tortura, como me contaba Carlos hace un rato, ¿no? Los golpes, según algunos médicos legistas, eso no es tortura. Tortura es cuando te ponen electricidad, cuando te introducen algo por el ano o por la vagina. Y los golpes no. Esto es parte de una concepción cultural que está enraizada, no solo en las Fuerzas Armadas, sino entre los mismos ciudadanos. Cuando en Ayacucho decían, se llevaban a algún inocente y la gente decía, algo habrá hecho. La gente no se preguntaba que era una injusticia lo que estaban diciendo, algo habrá hecho, por eso lo están llevando. En fin, yo por eso solamente quería reafirmar aquí mi admiración, mi solidaridad con las personas que ahora tienen estos problemas, que enfrentan los juicios y tienen que seguir luchando. Y bueno, y cuentan con el apoyo de la coordinadora. Gracias. Disculpe la voz, un poco mal. Mi nombre es Jeffrey Peña. Como dice acá también el compañero, señor, soy una de las sobrevivientes de un intento de asesinato que tuve en el 2007. Fue algo lamentable, a lo menos, más que intento, fue una tortura y un gozo para los policías, viéndome lo que me hacían. Ellos no hacían nada por detener ese horrendo ataque que me hacían hacia mi persona. Fueron 5 sujetos, un cuarto para las 3 de la mañana, un 28 de octubre, en la cual me atacaron. Me cortaron con pico de botella, con la gilet, parte de ellos, el rostro que tengo, la mano, quedé en estado de coma un mes. Y a mi madre, no tan solo fue la tortura con esos sujetos, individuos, ni con la Policía Nacional, sino en el centro de salud, donde me auxiliaron, también recibí una tortura por parte del médico, que cuando yo estaba todavía consciente, pedí agua y me dieron alcohol. Y a mi madre le dijeron, señora, póngase los guantes y límpiele usted a su hijo, que nosotros no lo vamos a hacer. Y esa tortura también sufrió mi madre. Hoy en día estoy sobreviviendo a la suerte de Dios. Callan, tratan de amenazarme por callar mis derechos, pero no lo van a hacer, no lo van a lograr. Sigo luchando, sigo enfrentándome a la vida. Y qué lamentable que nosotros como trans, como travestis, mujeres transgénero, sufrimos más, somos más estigmatizadas que toda la población en general. Porque nosotros sí sufrimos día a día agresiones psicológicas y físicas por parte de policías, senagos e identidades públicas. Y hasta el día de hoy sigo luchando por mi derecho, sigo luchando por ser reconocida como persona, como ciudadana. Soy un ser humano como todos ustedes, que también yo siento, vivo y miro. ¿Por qué me quieren quitar mis derechos? Yo que soy para el Estado, hoy en día, y la tortura que recibo psicológicamente al despertarme, al mirarme en un espejo, ver los 180 puntos que me dejaron lesionadas, la protección la llevo adentro y la sonrisa sale hacia afuera. Eso es todo. Muchas gracias. Yo leí hace algunos años el informe Nunca Más de Ernesto Sábalo y siento revivir esa sensación ahora que todos escucho. Lo he sentido varias veces, ¿no? Pero cuando leí el informe me tenía que parar cada 30 páginas, dar la vuelta a la manzana, tomar un baño, hacer flexiones de pierna para poder soportar esas historias que en Argentina están compiladas en un libro inmenso. Esto multiplicado por miles, ¿no? Esto multiplicado por miles, que es lo que existe, es dramático. Y puedo hablar de 3 ángulos, puedo hablar desde el ángulo de un tipo como yo que estuvo 4 años aterrorizado por la tortura, porque torturaron varios amigos, 14 amigos personales asesinados,
torturaron a varios amigos, tuve testimonio de su tortura, tuve una amiga brasileña que había sido salvajemente torturada en Tiradentes y que nos contaba con detalle los relatos de su tortura y el goce de su torturador, es cosa que me pareció, de ahí me replanteé la naturaleza humana, ¿no? Como la gente puede gozar. Entiendo que exista el sadismo y el masoquismo, pero eso es como me parecía ya imaginable. Así que estuve aterrado y la vida, que no es mezquina, me dio una experiencia. Fuimos detenidos, considerados guerrilleros sin armas, porque hacíamos educación, peligrosísimo, y fuimos detenidos y nos llevaron, como yo era el más viejo,